Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el Dr. Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en un capítulo más de Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a hacer el capítulo 19 de la serie ¿Quién como Jesús? El capítulo de hoy lleva por título Profecías realizadas por Jesús, primera parte. Hemos visto ya en esta serie por qué Jesús es único, por qué no hay nadie igual a Él, porque Él es hombre y también Él es Dios hecho hombre. Y también tiene en sus credenciales cuestiones que nadie más tiene. Por ejemplo, no hay otro líder religioso que pueda decirle a usted que Él tiene una historia escrita sobre Él 1000 años antes, o que Él tiene muchas profecías acerca de su nacimiento, vida y obra 700 años antes. No hay otro que pueda decir estas cosas. No hay otro que haya resucitado de los muertos y que comprobadamente cientos de personas al mismo tiempo le hayan visto resucitado. Hay muchas cosas que se dicen de él en la Biblia en un sentido escondido, oculto, para que no cualquiera pueda visualizar lo que ahí se dice, pero también hay cosas que están dichas muy directamente para que nosotros las comprendamos. La Biblia contiene, por lo menos, se calcula, 300 profecías que hablaban de Jesús, de su vida, obra, muerte y resurrección. Pero además, la Biblia contiene profecías hechas por el mismo Jesús, unas que ya se cumplieron y otras que están por cumplirse. Jesús no solamente entonces fue profetizado, sino que también profetizó. Y recordemos que el profeta tiene la función de anunciar algo, de predecir hechos futuros, y Jesucristo no fue un profeta más, sino el profeta en el que se cumplen todas las profecías, y también el profeta que habla con autoridad y con poder por ser el mismo el Mesías esperado. De tal forma que nos sorprende la exactitud de lo que él dice. Cómo se cumplió exactamente lo que él profetizó acerca de los acontecimientos, por ejemplo, previos a su muerte o posteriores a ella. Y claro que nos sorprende, pues nosotros somos seres humanos y estamos acostumbrados a escuchar a otros hombres que hablen cosas y muchas de ellas se equivocan, nos equivocamos frecuentemente, por lo tanto no estamos acostumbrados a escuchar a alguien que diga algo y que se cumpla perfectamente lo que dijo, porque ese mismo es Dios hablando, quien conoce el presente, el pasado y también conoce el futuro. Y además tiene un conocimiento tan perfecto de hasta nuestros pensamientos. Hoy día es un poco más fácil comprender esto, que tenemos las redes informáticas, tenemos la información guardada, los videos, las grabaciones, y podemos ver personas que dijeron cosas o que hicieron cosas decenas de años atrás. Pero Dios lo tiene en su mente, podríamos decir. Es difícil definir a Dios, pero Él tiene todas estas cosas guardadas. Por eso que ay de nosotros, que no nos arrepintamos de nuestros pecados, porque Él tiene todo almacenado. Tiene una memoria tal
que nos sorprendería, que tiene guardado hasta nuestros pensamientos. Y Jesús es Dios hecho hombre y es el gran profeta que puede anunciar perfectamente los hechos futuros. Eso debe darnos temor y temblor. Nos debe dar paz, nos debe dar tranquilidad. Pues si estamos con Cristo y Cristo en nosotros, entonces el mejor de todos, el único que puede defendernos, auxiliarnos, ayudarnos, salvarnos, está con nosotros. Empecemos a ver algunas de estas profecías realizadas por Jesús. Jesús, por ejemplo, profetizó la honra futura a María, la hermana de Lázaro. ¿Recuerdan ustedes a Lázaro, el que fue resucitado por Jesús? Bueno, él tenía dos hermanas, María y Marta. ¿Recuerdan una vez una escena cuando Marta cocinaba y estaba muy atareada y María era la que escuchaba al maestro? Y Jesús dijo que María había elegido lo mejor, alimentarse espiritualmente, porque María estaba con Dios presente, Jesús, y ella había preferido a estar con Dios un rato, a escuchar sus enseñanzas, que a estar tan atareada haciendo cosas, como lo que sucede hoy día a muchas mujeres, atareadas, estresadas, siendo mamá, siendo dueña de casa, siendo trabajadora, ganando el sustento para el hogar, pagando las deudas, etcétera. A veces la mujer necesita un tiempo para estar con el Señor, como lo hacía María. Ese tiempo de dejar un poco los quehaceres y dedicarse también a ese rato, a ese momento de estar con el Señor, de escuchar su palabra, de compartir con Él. En Betania, hermanos, vivían estos tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Y un día en Betania, en casa de Simón el leproso, se le hizo una cena a Lázaro, que había resucitado. Y en esa ocasión, María, la hermana de Lázaro, le derramó 400 gramos de perfume de nardo puro, algo carísimo, en el cuerpo de Jesús. La historia está ahí en Mateo capítulo 26, de los versículos 6 al 13. Dice la Reina Valera, 1960. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos de Jesús se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Para qué derramar este perfume tan caro sobre la cabeza de Jesús? Y decían, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, siempre. Pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, dijo Jesús, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. He aquí la profecía de Jesús. Donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Fíjate que aquí hay dos profecías metidas en una. Primero, que el evangelio se iba a predicar en todo el mundo. Y segundo, que lo que estamos viendo ahora, que María, la hermana de Lázaro, la que había derramado este vaso de alabastro de perfume de gran precio sobre la cabeza de Jesús, sería honrada, sería alabada y estaría en la memoria
por ejemplo, de nosotros que estamos comentando esto y que al comentar esto, al nosotros leer las escrituras que están transcritas en muchos idiomas, se habla de este caso, de María, la que derramó el perfume en la cabeza de Jesús y lo ungió para sepultura, y Jesús se alegró por ello. Dios recibió este perfume agradable de María y vio la buena obra de cariño, de afecto hacia su Dios. Juan también en el capítulo 11, versículos 1 y 2, habla de esto. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, y de Marta su hermana. Y entre paréntesis dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aclara Juan en el capítulo 11, versículos 1 y 2, hablando de María. Y también Juan en el capítulo 12 ahora, versículos 1 al 8, cuenta esta misma historia. Y dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, con Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume, esto es unos 450 gramos de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el traidor, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Era el tesorero del grupo de discípulos, y era ladrón, robaba. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y esto se refería a estar él físicamente con ellos. Por lo tanto, hermanos, deja de estar tan atareado con otras cosas y dedícale perfume agradable al Señor, tiempo agradable para Él, ofreciéndole lo más caro o lo de mayor precio, lo de mayor valor para tu vida. ¿Qué es lo de mayor valor? Tu alma. Lo de mayor valor es el tiempo que le puedas dedicar a tu Señor. Ofrécele lo mejor que tengas a Jesucristo. Y esto será realmente un perfume agradable de adoración a Dios. El hacer una buena obra para llamar la atención del Señor, para que esta buena obra sea agradable a Él. Y ten cuidado de criticar a los que están haciendo buenas obras para el Señor, pues Él conoce, al igual como conoció el corazón de Judas, que hablaba estas cosas, conoce también nuestras malas obras y sabe por qué murmuramos o criticamos lo que otro hace. Y Él conoce aún mejor los secretos ocultos que hay de nosotros. Entrégale al Señor hoy día, ahora mismo, el mejor perfume que tú tienes, la mejor adoración. Escucha este audio y aprende del Señor y serás edificada en tu vida. Serás edificado hoy día para que puedas alabarle con mayor intensidad, servirle con mayor gusto, tener a Cristo en el centro de tu vida. Hazlo y el Señor se agradará.
Y el Señor te exaltará en su justa medida, porque le has amado tal cual le amó María, la que derramó el frasco de alabastro de perfume de gran precio de nardo puro, y lo hizo para adorar a su Señor, para ungirle, para que ese aroma fuera agradable, sin esperar ella incluso de ser bendecida y alabada en todo el mundo por lo que ella hizo. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 19 de la serie ¿Quién como Jesús? Profecías realizadas por Jesús, primera parte. Otra de las grandes profecías hechas por Jesús es que no solamente él conocía las Escrituras y las muchas veces que hablaban de él sobre su vida, obra, pasión y muerte en la cruz por todos nosotros para nuestra redención, sino que además él, teniendo claro todo lo que le ocurriría y sufriendo también angustia por ello, les declaró, les anunció, en por lo menos 3 ocasiones aparece ahí en el libro de Mateo, lo que ocurriría con él en su muerte y resurrección. Dice la Escritura que Jesús profetizó su propia pasión y muerte. En Mateo capítulo 16, versículo 21, aparece este primer anuncio de que él debía morir. Esto ocurrió después de la confesión de Pedro que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, allá en Cesarea de Filipos. Dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta profecía sobre que sería muerto y que resucitaría al tercer día, y que no es la única ocasión que Jesús dijo esto. También la encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23, un segundo anuncio sobre la muerte que él debía padecer. Y dice la Escritura ahí en Mateo 17, versículos 22 y 23, y estando ellos en Galilea, Jesús y sus discípulos, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera, pero en realidad no entendían, como nosotros hoy día entendemos las Escrituras, no entendían exactamente a qué se refería. Mateo también, ahora en el capítulo 20, por tercera vez, describe este anuncio hecho por Jesús sobre su muerte. Mateo en el capítulo 20, versículos 17 al 19, dice la Escritura, y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo lo siguiente, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten, y cuelguen en un madero, mas al tercer día resucitará. Increíble estas 3 profecías que aparecen ahí en el libro de Mateo, donde Jesús habla sobre su muerte y su resurrección al tercer día. Primero ahí en Cesarea de Filipos, segundo en Galilea, tercero cuando estaban llegando a Jerusalén. Jesús, hermano, él tenía muy claro para qué iba a Jerusalén. Él sabía lo que le iba a ocurrir. Sabía que era la única posibilidad de salvar a este mundo pecador. Y él, a pesar de conocer todo lo que le iba a ocurrir, fíjate que a pesar de conocer también nuestros pecados y conocer también qué tan infieles somos, como hoy día decimos, sí, 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 Señor, y en un rato más ya pecamos. Pero a pesar de todo esto, su amor y misericordia hacia nosotros
y el deseo también de que su nombre, el nombre de Dios, fuera exaltado y por sobre todo nombre, entonces él, conociendo estas cosas, que había de morir y en forma muy dolorosa, cruelmente tratado, él anunció su muerte y resurrección, conociendo todo esto, e igual cumplió lo que había de ocurrirle, lo que él sabía que le iba a ocurrir, porque él es el segundo Adán, el que es obediente a Dios. Es el postrer Adán, el que obedeció a su Padre y el que vino hoy día a darnos libertad, a libertarnos de este pecado, de esta maldad que nos separaba de Dios, y está también con su Espíritu ayudándonos en estos momentos. La Escritura también habla cómo se cumplió esto. Cuando Jesús murió, fue crucificado, ¿no es cierto? Y al tercer día resucitó. Y vamos a revisar cómo María y Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, fueron al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor el día domingo, al tercer día de los acontecimientos de su muerte. Dice la Escritura que los dos varones de vestiduras blancas que estaban ahí en el sepulcro le hablaron a las mujeres que iban al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús el domingo por la mañana. Y dice la Escritura que eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, habían otras personas más, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Aparece esta historia en Lucas, en el capítulo 24, y dice los versículos 6 al 8. No está aquí, le dijeron los varones, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras dichas por Jesús en Galilea, que aparecen ahí, lo que hemos leído en Mateo 17, 22 al 23. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos, que se habían entristecido en gran manera, ahora se acordaron de sus palabras, cuando fueron estas tres mujeres y las demás con ellas al sepulcro y se encontraron con estos dos varones de vestiduras blancas, estos ángeles, que le dieron este anuncio, que para qué buscaban al que estaba vivo entre los muertos. Gloria a Dios por todo esto, hermano. ¿Se imagina que esta resurrección que ocurrió allá en tierras de Jerusalén, en el sepulcro nuevo del huerto que estaba cerca del Calvario, en el huerto de José de Arimatea, este hombre rico, estos acontecimientos de resurrección del que había muerto en la cruz tan cruelmente, se cumplió perfectamente la profecía dada cientos de años atrás por las Escrituras y también los anuncios, las profecías dadas por Jesús, el Cristo, que fueron dichas en Cesarea de Filipo, en Galilea, y cuando él subía a Jerusalén, sobre que él moriría y al tercer día resucitaría. Y se cumplió para gloria del Padre, para gloria del Hijo y para gloria del Espíritu Santo, para gloria de Jesús y también para salvación nuestra. Y hoy día tenemos esta gran oportunidad de recordar estas palabras, de hablar del Señor, de que tú y yo seamos edificados en todo esto, de que pueda aumentar nuestro amor por Dios, nuestro deseo de conocer de Él, por todo lo que Él hizo,
sabiendo lo que le iba a pasar, y lo hizo para que tú y yo podamos hoy día gozarnos en el Señor y ser hermanos en la fe, estando tan lejos tú de mí, pero tan unidos por el mismo Espíritu, el Espíritu de Jesús, el que vino a la cruz, el que murió y el que nos salvó. Ese Jesús de Nazaret, el que profetizó y el que, siendo él el gran profeta, resucitó de los muertos también, cumpliendo perfectamente la escritura de su resurrección al tercer día. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Señor.
levantes tu voz en una adoración a Él. Dile, Señor, tú eres digno, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 19 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, primera parte. El Señor es único, quien como Jesús no hay otro, y Él, conociendo los hechos futuros, Él pudo anunciar a sus discípulos las cosas que le iban a ocurrir. Cuando caminaba de Perea a Jerusalén, pasando por Jericó, dice Mateo en el capítulo 20, versículo 17, que Jesús le dio detalles con respecto a los acontecimientos de las próximas horas. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y esto fue probablemente sorpresivo para ellos, que no esperaban que los mismos sacerdotes, los que iban a la sinagoga judía, serían los encargados de empezar todos los acontecimientos que llevaron a Jesús a la cruz. Jesús les explicó a sus 12 discípulos que sería entregado por alguien a los principales líderes del judaísmo, quienes después de enjuiciarlo lo condenarían a muerte sin poder ellos ejecutarlo, por lo que necesitarían hacer algo extra para cumplir su condena. Esta, hermanos, declaración de Jesús con respecto a los hechos del cual él hablaba y se refería a la muerte y a la resurrección al tercer día, es la tercera vez en el libro de Mateo que aparece esta declaración. Aquí, en este versículo, en el capítulo 20, se dan detalles con respecto a que sería entregado, es decir, alguien lo entregaría. ¿A quiénes? A los principales sacerdotes y a los escribas, es decir, a los religiosos judíos. Y dice la palabra que Jesús dijo, y le condenarán a muerte. O sea, habría un juicio y una condena de estos religiosos judíos hacia su persona. Y es exactamente lo que ocurrió. El que vino a los judíos para cumplir las escrituras que ellos mismos tenían, no le reconocieron. Juan en el capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y no solamente no le recibieron, sino que también le condenaron. Serían entonces los principales religiosos judíos a quienes él había venido, y a todo el pueblo, por supuesto, había venido, pero estos religiosos principales serían los que les entregarían a muerte, cumpliendo las escrituras que databan de cientos de años atrás. Pero los discípulos no lo entendieron muy bien todo esto, como nosotros hoy día lo entendemos. Ellos siguieron discutiendo, dice Mateo ahí en el capítulo 20, acerca de la posición que ocuparían en el reino de Cristo. Y parece como que no le hubiese afectado mucho lo que les estaba diciendo. No era fácil tampoco entender todo lo que estaba pasando en esos momentos, y que eran días en que lo que estaba profetizado por cientos de años atrás se estaba cumpliendo, y ellos no se daban cuenta que se estaba cumpliendo frente a sus propios ojos, y ellos mismos estaban siendo partícipes del cumplimiento de estas anheladas profecías que anunciaban el anhelado Mesías, que estaba viniendo a ellos, y ellos no se daban cuenta, aunque ellos esperaban en realidad un líder religioso que los liberara de la opresión que estaban sufriendo del Imperio Romano. Romanos capítulo 12, versículo 16 dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, pues muchos de nosotros, incluso hoy día, tratamos de dar nuestras propias y particulares interpretaciones a ciertos hechos profetizados en las Escrituras, sino que esta opinión que nosotros demos debe ser ojalá dirigida por el Espíritu Santo de Dios, quien nos ha alimentado nuestro propio espíritu, y que también este propio espíritu nuestro debe ser alimentado por la palabra de Dios.
Difícil es que podamos interpretar bien, correctamente las Escrituras si apenas hemos leído unas cuantas porciones de ellas, o bien nos hemos asesorado por personas que están bastante desviadas en el cuento, o por teólogos, o por filósofos, o por muchos pensadores que en el fondo no son cristianos convertidos, sino que más bien estudiosos que tratan que ver con la mente humana sin el apoyo del Espíritu Santo, tratar de explicar lo que está acá en las Escrituras. Jesucristo les anunció a sus discípulos todas estas cosas porque como Dios las sabía perfectamente y además para consolarlos, en el sentido de que les dijo que al tercer día resucitaría, de tal manera que cuando todas ellas ocurrieran, también entenderían que Él era efectivamente el Cristo que estaba preparado y también ellos entendieran que Él conscientemente fue a la cruz, entendiendo lo que le iba a pasar. Y no fue un acto sorpresivo de los romanos o de los religiosos que lo pillaron descuidado, sino que fue un acto en el que Él sabía perfectamente a lo cual se sometería y también él sabía perfectamente las Escrituras y como el gran profeta de Dios, porque también es Dios hecho hombre, podía decir detalles específicos de lo que le pasaría en un par de horas más. Mateo en el capítulo 26, versículo 57, dice que los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, es decir, los principales sacerdotes y los escribas. Y Mateo 26, 59 agrega, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, tal cual había profetizado Jesús a sus 12 discípulos cuando subían a Jerusalén. Esto, hermanos, nos debe ayudar a dar también más amor y cariño a nuestro Dios, que entendiendo todos los sufrimientos que padecería por todos nosotros, Él igual soportó todo lo que sabía que le iba a ocurrir y no se negó a ello. Esto también debe ayudarnos a que comprendamos las Escrituras y entendamos que lo que está ahí escrito se cumplirá. Porque el mismo Dios que inspiró las Escrituras del Antiguo Testamento y que también habló claramente acá mientras estuvo con nosotros en la persona de Jesús y profetizó todas estas cosas, ese mismo Dios ha profetizado cosas para tu bien, para mi bien y que se cumplirán. Así que aunque la estemos pasando mal, aunque las cosas a nuestro alrededor y en nuestra vida no estén tan bien, tenemos que esperar en la palabra de Dios, confiar en ella y entender que lo que Dios ha dicho a nuestro favor se cumplirá y sus propósitos, lo importante es que nosotros también podamos realizarlo para que el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida sea de acuerdo a lo que Dios ha entregado en su palabra. Así como Jesús profetizó que Él mismo sería entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y esto se cumplió, así nosotros entreguémonos a la palabra de Dios y hagamos su voluntad para agradar y darle honra y gloria a nuestro Dios, haciendo que todo lo que está escrito se cumpla tal cual lo hizo Jesús, poniéndose en nuestro lugar y llevarnos a la vida eterna con su precioso sacrificio en la cruz. Él, siendo Dios, siendo el soberano de la tierra, se humilló a sí mismo y vino para salvarte, para darte vida eterna, para hacernos llegar algún día a su lugar, el que Él ha preparado y que Él con mucho amor y con el sacrificio de la cruz nos la ha regalado por pura gracia, porque en realidad nada de eso, de lo que viene, merecíamos. Y el que es Dios se humilló por nosotros y nos ha dado ejemplo para que nosotros hagamos también lo mismo. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 19 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús
primera parte. Otro detalle que Jesús dijo en esta profecía anunciada a sus discípulos cuando subían a Jerusalén, la encontramos ahí también en Mateo capítulo 20, versículo 19, en donde Jesús profetiza que le entregarían a los gentiles, a los paganos, los cuales se burlarían de él, lo azotarían, lo harían sufrir y finalmente lo crucificarían. Mateo en el capítulo 20, versículo 19, dice la escritura, Jesús, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Si usted se fija en este tan solo versículo, Mateo 20, 19, hay por lo menos 5 profecías en un solo versículo con respecto a lo que le pasaría. Una de ellas, le entregarían a los gentiles, esto fue a los romanos. ¿Para qué? Para que le escarnezcan, lo hagan sufrir, para que le azoten, otra cosa que también sucedió. Le crucifiquen, también sucedió. Y al tercer día resucite, también sucedió. 5 profecías, 5 detalles que por supuesto Dios conocía perfectamente, pero de igual modo dejó establecido que Él sabía lo que le iba a pasar, para que nosotros a la hora de comprender su sacrificio lo entendamos más claramente y podamos darle toda la honra y la gloria por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Y esto también, por supuesto, le ha servido a muchos que han ido a evangelizar a lugares difíciles y han tenido que soportar todo tipo de azotes, de persecuciones, de agresiones e incluso han tenido que llegar hasta la muerte y la han soportado porque han recordado también todo esto que Jesús vivió y sabiendo también lo que le iba a ocurrir, Él también lo hizo. Y ellos como seguidores de Jesús han soportado valientemente el sacrificio por la causa de Cristo. Marco en el capítulo 10, versículo 33, está también esta versión de estos mismos versículos que dice la palabra: He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. ¿Por qué tuvieron que entregarle? Ya hemos visto esto, pero ¿por qué tuvieron los sacerdotes que condenarlo y no lo pudieron matar? Porque ellos no tenían la facultad de matarlo, pues estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Por lo tanto, lo que hicieron fue que lo llevaron a los romanos y su propio compatriota judío, pero que ellos consideraban que era un blasfemo, se lo llevaron a los romanos y por supuesto ahí cambiaron la condena que ellos le dieron y la cambiaron por sedición, por tratar de hacerse rey de los judíos. Y esa finalmente fue la causa por la cual los gentiles, los romanos, lo condenaron a muerte. Sería entonces condenado a muerte por los líderes del judaísmo y carente el Sanedrín de autoridad para aplicar la pena capital en territorio del Imperio Romano, que era dominante en esa época en Judea. Le entregaron a los gentiles, a los romanos, al ejército romano. Y en las manos de los romanos, Jesús sabía muy bien que sería escarnecido, sería azotado y crucificado por estos encargados de ejecutar la pena capital. Pero Jesús les aclaró que la muerte no podría retener a su presa y les anunció que al tercer día iba a resucitar. Aunque los discípulos solamente recordaron esta parte de las Escrituras, cuando efectivamente al tercer día resucitó. Y se les apareció a ellos y ellos pudieron comprobar en vivo y en directo lo que Jesús ya le había profetizado. Y se dieron cuenta también que Jesús era efectivamente el Mesías, que Él también le había anunciado, que Él era el Hijo de Dios, que Él también le había anunciado, y ahora ellos podían palparlo al resucitado y ver incluso las marcas de la cruz, y ahora sí que estaban convencidos. Y por eso fue tanto, hermano, que ellos se dieron cuenta que Jesús era Dios, era el Mesías, que ellos mismos vieron cómo murió, cómo fue sepultado y después lo vieron vivo y vieron sus milagros y lo vieron ascender.
Era tal la convicción de ellos que fueron capaces ellos mismos de dar su vida, y todos los discípulos, a excepción de Juan, sufrieron el martirio. Según la historia, Juan fue echado en un caldo de aceite hirviendo por orden del emperador y sobrevivió a ello. Y por eso fue después exiliado en la isla de Patmos, donde él escribió el Apocalipsis. La seguridad de los primeros discípulos era tal, la convicción era tal, que fueron capaces de ir a la muerte y no traicionar al maestro como sí lo hizo, por ejemplo, Judas, y terminó ahorcándose. Mateo en el capítulo 27, versículos 27 al 31, vemos, por ejemplo, el cumplimiento de la profecía de Mateo 20, 19. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, tal cual había profetizado Jesús, diciendo a los romanos, salve rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, lo azotaban, tal cual había profetizado Jesús. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, tal cual había profetizado Jesús unos días antes. Y tal cual también lo decían las Escrituras cientos de años antes. Pilatos, un hombre gentil, el procurador romano, se lo entregó a sus soldados, a estos gentiles, para que lo crucificaran. Y Mateo capítulo 27, 26 dice esto. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, tal cual Jesús había profetizado, le entregó Pilatos para ser crucificado, cumpliendo perfectamente la palabra que Jesús había anunciado días antes. Lucas en el capítulo 23, versículo 33, dice la escritura, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió entonces perfectamente la profecía realizada por Jesús. Dios es un Dios sorprendente, hermano. No podremos jamás pagarle todo lo que Él hizo por nosotros antes que nosotros naciésemos, antes que nosotros cometiéramos miles y miles de pecados a lo largo de nuestra vida. Por siempre, entonces, debemos agradecer a este Dios que ha hecho esto para su gloria, para su honra y para su alabanza, y por pura misericordia, tú que no debieras estar escuchando esto, tú que debieras estar entretenido con otras cosas, lejos de Dios, Dios fue a tu vida, te apareció en el camino, te apareció algún momento, incluso probablemente varias veces te acechó para que finalmente comprendieras su evangelio y le recibieras. El que fue a la cruz es el mismo que hoy tiene misericordia de ti en los más mínimos detalles. Es el que te alimenta, es el que te da la vida, es el que te permite tener un lugar donde vivir, un lugar donde estar. Y es el mismo que pone personas a tu alrededor para que te alienten, para que te ayuden, para que te fortalezcan en los momentos difíciles. Ese mismo que hizo todo esto sabiendo perfectamente el sufrimiento que tendría, es el que hoy día te anima en tus dolores, en tus enfermedades, en tus padecimientos, en tus éxitos también, en tus fracasos. Él está contigo y algún día te dice también que por siempre estarás con Él para que le honres, para que le alabes, porque Él te ha amado y te ha amado tan intensamente y te amó primero. Y también, por supuesto, como todo amor,
espera ser correspondido. Y qué mejor que hoy día escuchar su palabra, escuchar las alabanzas que nos hablan de Dios y agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra Él ganó, la muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. Cantamos aleluya,
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 19 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, primera parte. Jesús también profetizó que sería traicionado por uno de sus apóstoles. La traición de Judas, hermanos, no fue algo inesperado. No fue que a Jesús lo hicieron tonto. No es que él haya sido sorprendido por uno de los suyos. Imposible, pues Jesús es Dios y él sabe perfectamente las intenciones hasta del corazón, los pensamientos de las personas. Y encontramos en las Escrituras cuestiones que nos hacen ver claramente que él conocía los pensamientos de quienes estaban a su alrededor conversando o hablando mal de él. Mateo en el capítulo 26, versículos 21 al 25, dice la Escritura, y mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos los discípulos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces Jesús respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Jesús conoce las intenciones, conoce nuestros planes ocultos. Así que, hermano, si tienes planes de cometer pecado o has planificado en secreto algo que no debieras hacer, porque tú eres un hijo o una hija de Dios, el Señor conoce tus planes secretos. Él sabe las intenciones que hay detrás cuando tú la enmascaras, cuando tú aparentemente demuestras otra cosa. Pero Él, que es Dios, conoce exactamente lo que está ocurriendo dentro de tu mente, dentro de las intenciones de tu corazón. Tal cual conocía perfectamente que Judas era el que le había de entregar en unas horas más. Jesús anunció que sería traicionado. La Biblia, traducción en lenguaje actual, en el capítulo 13, de los versículos 21 al 28, dice la Escritura que Jesús les dijo, yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. Y los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros, sin saber de quién realmente Jesús estaba hablando. Mientras esto ocurría en el lugar alto, en el aposento alto, el día jueves, previo al arresto de Jesús, que sería el jueves por la noche, digamos el viernes, ya el día viernes, recuerden ustedes que el día judío comienza con la puesta del sol. La Escritura dice que mientras cenaban, el discípulo favorito de Jesús, que era Juan, estaba sentado junto a él. Entonces Simón Pedro le hizo señas a Juan para que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando. Y dice la palabra que Juan se acercó más a Jesús y le preguntó en privado, Señor, ¿quién te va a traicionar? Y Jesús le respondió a Juan, es el que va a recibir el pedazo de pan que voy a mojar en la salsa. Entonces Jesús mojó el pan y se lo entregó a Judas, hijo de Simón, el Iscariote. Y en ese mismo instante, dice la palabra, Satanás se metió en el corazón de Judas y Jesús le dijo, Judas, apúrate a hacer lo que has planeado. Pero ninguno de los que estaban allí entendió lo que Jesús le había dicho a Judas. El Señor conoce cuando le hemos traicionado y Él conoce
más aún antes que nosotros le traicionemos. Y probablemente su espíritu les habla a cada uno de los creyentes antes que le traicionen. Y nosotros tenemos más de una o dos o tres oportunidades para arrepentirnos y no hacerle caso a nuestras malas intenciones del corazón de carne, ese corazón malo que tenemos todavía en nosotros. Si nosotros no escuchamos la voz de Jesús que nos está diciendo a través de su palabra y a través de los otros mecanismos por los cuales Él nos habla a nuestra vida, entonces abriremos también nuestro corazón a Satanás para que se apodere de nosotros y realmente terminemos haciendo lo malo que hemos planeado en nuestro corazón. La Biblia, la traducción en el lenguaje actual, también en el capítulo 22 de Lucas, versículos 3 y 4, dice que Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Judas fue a hablar entonces con los sacerdotes principales y con los capitanes de los guardias que cuidaban el templo, y se puso de acuerdo con ellos para entregarles a Jesús. O sea, esto fue un plan urdido perfectamente por Judas, no fue algo que se le ocurrió de repente, que él hizo sin mayor conocimiento, sin mayor intención, y que de repente él se vio envuelto en algo que no planeó mucho. En realidad, la palabra es contundente ahí en Lucas 22, versículos 3 y 4, y nos dice que Judas planificó todo esto, dejó que Satanás entrara en su corazón, le abrió la puerta de su corazón, fue a hablar con los religiosos, con los sacerdotes principales, y fue a hablar con los capitanes de los guardias que cuidaban el templo, y se puso de acuerdo con ellos para entregarle a Jesús. Incluso les dijo que al que le diera el beso, ese era al que debían arrestar. Todo un plan, hermano. Así que no se lamente por lo que finalmente le pasó a Judas y terminó ahorcándose. En el sentido de que, ay, pobrecito Judas. Él lo hizo y urdió su plan y lo llevó a cabo, lo ejecutó perfectamente. Y todo esto Jesús lo sabía. Todo esto Jesús conocía, porque Él es Dios. Ese es el Dios de amor que nos salvó, pero es el Dios también al cual nosotros debemos respetar cada día de nuestra vida. Cuando tomamos malas acciones, cuando decimos cosas o hacemos cosas que ofenden a Dios. No solamente que ofenden a otras personas, sino que ofenden a Dios. Muchas veces nosotros hacemos malas cosas y sabiendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, dejamos que Satanás entre en nuestro corazón y terminamos haciendo cosas malas, desagradables a los ojos de Dios. Que Dios entonces nos ayude, nos dé la fortaleza, nos mantenga su Espíritu Santo tal cual ha prometido y nos dé ese poder que necesitamos para vencer el pecado y para salir adelante y terminar haciendo la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad, para que finalmente rechacemos lo que el maligno dice y no terminemos traicionando a Jesús tal cual lo hizo Judas, para que finalmente cumplamos lo que se ha profetizado con respecto a los que son verdaderos hijos de Dios y tengamos buenos frutos y por nuestros buenos frutos seamos conocidos y por nuestros buenos frutos también el pastor conocerá a sus verdaderas ovejas. Gracias le damos a Dios porque Él nos habla a través de su palabra y nos corrige y Él nos enseña que Él ha dicho la palabra, ha profetizado, nos ha hablado, nos ha advertido para que nosotros tengamos cuidado con nuestra vida y no terminemos siendo unos traidores y unos cabritos y no unos corderos, como lo que Dios desea,
un rebaño de ovejas, de corderos, no un rebaño de cabritos, que eso no es de Dios. Que nuestro actuar, que nuestro pensar sea para honrar a Dios. Y si hay hoy día algún mal pensamiento en nuestro corazón que no hemos sacado, que hoy día sea el momento para que Dios limpie esa maldad que hay en nuestro corazón y nos lleve al verdadero cumplimiento de su palabra y que nosotros terminemos realmente ejecutando lo que Él quiere que hagamos para honra y gloria de su santo nombre. Era uno de los 12 que siguió a Jesús el Nazareno a predicar, y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición llenó su alma, el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas miserables al maestro con un beso entregó. Judas, no tiene precio tu maldad, ciego, que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Es la imagen de Jesús que está en mi hermano, el amor y la confianza del Señor. Cuidaré de no venderlo y traicionarlo, Él es templo del Espíritu de Dios. Y si diera mi riqueza y mis haciendas y muriera en la hoguera del dolor, estas cosas no me sirven para nada. No soy nada si en mi alma no hay amor. Judas, no tiene precio tu maldad, ciego, que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 19 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, primera parte. Otra de las profecías dadas por Jesús es que Él anunció la huida de sus discípulos, pero les dijo que Él no iba a quedar solo a pesar de que ellos lo iban a abandonar. Alrededor de 3 años Jesús compartió con aquellos hombres y los discipuló, aunque muchas de esas cosas no las comprendieron hasta que resucitó de entre los muertos o bien se los explicó personalmente. Jesús sabía lo que le esperaba y a pesar de que esto le causaba mucha tristeza e incluso gran angustia, que la vemos reflejada en el sudar sangre allá en Getsemaní, sabía también Jesús que Él había venido a cumplir obedientemente la voluntad del Padre y a declarar en la cruz, tetelestai en griego, que significa
todo ha sido consumado. Ese poder declarar en la cruz todo ha sido consumado y estar listo para entregar el Espíritu requería que Jesús cumpliera fielmente las Escrituras que hablaban de él cientos de años atrás. Ese fin de semana se celebraría la Pascua judía que recordaba la salida rápida de Egipto. Aquella noche cuando se comieron el cordero pascual y marcaron también sus puertas con la sangre del cordero, para que no pasara la muerte por el primogénito de sus hijos. Jesús sabía lo que le esperaba, y a pesar de que esto le causaba mucha angustia, sabía también que debía cumplir esa voluntad del Padre. Ese fin de semana se celebraba entonces la Pascua, y él acababa de cenar con ellos en el aposento alto y les hizo este anuncio que les sorprendió. Mateo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y Jesús estaba recordando lo que había dicho el profeta Zacarías, y nosotros lo tenemos en el capítulo 13, versículo 7, donde Zacarías había profetizado esto 500 años atrás. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Esta es la cita que hizo Jesús ahí en Mateo 26, 31, para cumplir fielmente las Escrituras. Y les recordó entonces las Escrituras, pero a su vez le profetizó que ellos lo abandonarían. Juan en el capítulo 16, versículo 32 al versículo 33 dice: He aquí la hora viene, dijo Jesús, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús les aclaró que ellos que decían ser fieles a Él, en el momento en que más los necesitaría, ellos le abandonarían, pero no lo dejarían realmente solo, pues el Padre siempre estaba con él. El Señor sufrió porque los suyos le abandonarían, y sufre aún cuando uno de los suyos se va de su congregación y ya no se quiere congregar, ya no quiere leer la palabra, ya no quiere escuchar nada de Dios, ya no quiere escuchar ni la música cristiana, nada, y ahora lo abandona. Él tal cual sufrió la tristeza por el abandono de aquella noche de los suyos, también por supuesto se duele cuando hoy día en nuestra sociedad los suyos se van de él, atraídos por otros afanes y otros placeres. Mateo en el capítulo 26, versículo 38 dice la palabra: Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor también anhela nuestra compañía, y el Señor es sensible también a nuestra indiferencia y a nuestro abandono. Cuando tú te alejas del Señor, cuando tú le abandonas, provocas en tu Dios, en tu Salvador, tristeza. Y Él desea estar contigo, desea que te quedes con Él, que veles con Él, que le acompañes día y noche. Él ha prometido estar contigo fielmente y lo cumplirá. Mas nosotros muchas veces somos infieles. Y el cumplimiento de estas profecías de que estos discípulos le abandonarían y le dejarían solo, aparece ahí en Juan capítulo 18, versículo 3, en donde dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, bajo un plan urdido por él,
a arrestarlo de noche en el huerto de Getsemaní. El valiente Pedro, al principio, usted sabe que reacciona violentamente y le cortó una oreja a un soldado. Algo grave, ¿no es cierto? Pero que Jesús lo detiene y le dice que no son las armas. Ese no es el camino. Que no se le interponga entre él y la voluntad de Dios. Finalmente Jesús les terminó diciendo mientras le ataban. Ahí en Mateo 26, versículos 55 y 56 dice la palabra. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, y se cumplió también la profecía que él les había dado hace unas horas atrás. La palabra dice más tarde que Pedro le seguía de lejos, y vemos también que Juan solo aparece a los pies de la cruz, junto a María. Se cumplió lo que Jesús le dijo, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y nuestro Señor te dice que a pesar de que nosotros somos infieles, Él ha permanecido fiel a ti. Cuando tú crees que te zafaste de Dios y ahora ya puedes hacer todo lo que quieras en esta vida, el pastor va a ir por su oveja que está un poco descarriada. El pastor va a buscar esa oveja que se está acercando al despeñadero y está en grave peligro de morir para siempre. El pastor va a estar alerta cuando un lobo esté acercándose a ti. Él siempre estará con nosotros. Y aunque, igual que los apóstoles, nosotros le abandonemos por un tiempo, Él estará con nosotros. Él volverá a nosotros a buscarnos. Y no vendrá con un látigo a castigarnos. Es tiempo de la gracia. Y si te has portado mal, y si le has abandonado, le has dejado tristemente, Él, a pesar de todo ese abandono del cual sufrió por parte de ti, Él hoy día viene a ti, no con un látigo, sino con cuerdas de amor, para decir que a pesar que hayas sido muchas veces infiel, Él te perfeccionará. Él te guiará realmente por el camino correcto, pero no te obligará a hacerlo, sino que si tú abres tu corazón, Él entrará a ti, cenará contigo y se quedará para siempre a tu lado, porque Él, a diferencia de nosotros, Él sí es fiel a su palabra.
en prueba, menos en mi soledad. Nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado, menos cuando estoy en prueba, menos en mi soledad. Nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 19 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, primera parte. Otra de las profecías dadas por Jesús antes de su muerte y resurrección es que Pedro, este pescador llamado Simón, después de la bella ceremonia de la Cena del Señor en el lugar alto donde compartió junto a los otros discípulos y a Jesús, traicionaría a su maestro. Jesús profetizó la triple negación de Pedro. El mismo Pedro que declaró en Mateo 16:16 que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo que eso se lo había revelado el Espíritu de Dios, su Padre que estaba en los cielos. Y este mismo Pedro que dijo que aunque todos los otros discípulos le abandonaran a Jesús, él nunca lo haría, recibió este triste anuncio de su traición en estos momentos en que todos le abandonaron y que no solamente le abandonaron, sino que además Pedro le negaría 3 veces. Por lo tanto, esto agravó la falta de Pedro, pues no solamente le abandonó, sino que además le negó 3 veces, a diferencia de los otros 10 apóstoles. Mateo en el capítulo 26, versículos 33 al 35, dice la Escritura, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y la versión NBI dice, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero hay una gran diferencia, hermano, entre lo que nosotros decimos en un momento y lo que realmente después hacemos en otro momento. Y Pedro sencillamente nos representa muchas veces a nosotros. Cuando decimos o prometemos que vamos a hacer tal cosa para el reino de Dios o en favor de la iglesia de Jesucristo, pero finalmente terminamos haciendo lo peor o sencillamente nos vamos o no hacemos lo que prometimos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, el apóstol Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que esa palabra tiene que hacernos meditar en que no murmuremos del hermano que está caído, no murmuremos de el que le ha abandonado, sino que más bien nos demos cuenta que nosotros podríamos estar en esa misma situación en un tiempo más.
y alentemos al que está caído, ayudémosle, fortalezcámoslo, aconsejémoslo y no lo dejemos que se vaya y sea la iglesia una puerta giratoria en donde algunos entran y otros entran y se van. Traigámoslo de vuelta, amemos a nuestros hermanos. El cumplimiento de esta profecía dada por Jesús de la triple negación de Pedro está en Mateo capítulo 26 de los versículos 69 a 75, donde la palabra dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio, cerca de donde Jesús estaba siendo enjuiciado por los sacerdotes. Dice que se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Esta fue la primera persona que lo confrontó, la criada. Mas Pedro negó delante de todos los que estaban ahí, diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo Pedro a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Y por segunda vez Pedro negó con juramento: no conozco al hombre, lo juro. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, y esta es la tercera vez: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pues claramente se descubre el que es de tal región o de tal provincia por su forma de hablar y por su forma de caminar, su forma de vestirse, etc. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, refiriéndose a Jesús. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hoy día también, si es necesario que tú llores amargamente porque le has dejado hace ya un tiempo al Maestro, o le has fallado en todo lo que prometiste, o con tu forma de actuar le has negado varias veces, hoy día el Señor te habla a tu corazón para que el lloro te lleve a la restauración, para que el ejemplo de Pedro te haga ver en tu corazón que Él conoce desde antes tus negaciones, tus traiciones, pero también Él está dispuesto a venir a ti y que tú vengas a Él para que seas restaurado. A la luz de un fuego extraño se compungía mi alma. Yo sentía el reflejo de tus ojos que buscaban mi mirada. Y pensar que te había dicho que contigo yo iría hasta la muerte. Se han levantado contra mí y ni siquiera he podido Mirando
yo. Antes del beso traidor y del huerto de dolor tú me hablaste, que han pedido por mí y que tú ante el Padre rogaste, que no me falte la fe, que tu rostro otra vez yo vería, y aunque he sido infiel, tu perdón yo he sentido en mi vida. ¿A dónde vas tú, maestro? Si yo lo sabría, toda mi vida, Señor, por ti yo pondría. Si es necesario, Señor, por ti moriría. Tu noble causa, mi Dios, yo defendería. Pero el gallo cantó y mi corazón se quebró. Qué triste es verte, Señor, sentir el látigo atroz. Debería ser yo. Dulce maestro de amor, Jesús el Mesías, en tu cruz, mi Señor, el perdón me darías, un sacrificio de amor, mi alma salvaría, y nuevamente tu voz, Señor, yo escucharía, diciendo sígueme a mí, diciendo sígueme a mí, tan solo 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 sígueme a mí. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 19 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, primera parte. Y por último, hoy día vamos a ver la profecía que hizo Jesús sobre el martirio de este Pedro, que le negó 3 veces, pero que después, siendo restaurado por Jesús, se dio ese tremendo mensaje que aparece ahí en los Hechos de los Apóstoles y que permitió que alrededor de 3.000 personas se convirtieran al cristianismo. Pedro, el que un día dejó solo a Jesús, el mismo que le negó aquella noche 3 veces, fue el que después, lleno del Espíritu Santo, recorrió provincias y llegó incluso hasta Roma a hablar de la palabra de Dios. Juan capítulo 21, versículos 18 al 19, dice la profecía: de cierto te digo, le dijo Jesús, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y Juan dice, esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ahí está la profecía que Jesús le dio a Pedro con respecto a lo que le pasaría cuando fuera viejo.
extendería sus manos y otro le ceñiría y le llevaría donde él no querría. La Biblia en el lenguaje actual dice, en verdad, cuando eras joven, tú, Pedro, te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. La Biblia Oro de Torres Amat describe estos versículos de esta manera y dice, en verdad te digo, que le dijo Jesús a Pedro, que cuando eras más mozo, tú mismo te ceñías el vestido e ibas a donde querías, mas siendo viejo, extenderás tus manos en una cruz y otro te ceñirá, es decir, otro te vestirá y te conducirá a donde tú no gustes. Hermanos, esta profecía de Juan capítulo 21, versículo 18 al 19 con respecto al martirio de Pedro, es una predicción de la muerte de Pedro siendo viejo. Es una predicción de la muerte por crucifixión. La tradición indica, hermanos, que a Pedro lo crucificaron por su fe con la cabeza para abajo, porque no se consideró digno de morir como su Señor. Sin tomar en cuenta lo que su futuro le deparaba, Jesús dijo a Pedro que lo siguiera. Podemos entonces, hermanos, enfrentar con temor e incertidumbre el futuro, pero también podemos estar seguros de que Dios tiene el control de tu vida. Y si le sigues con fe, a pesar de todo lo que te pueda pasar, Él te llevará al lugar donde tú le sigas. Y vaya que va a ser un buen lugar porque será la eternidad, la vida eterna con Él. La tradición católica, hermano, de los padres de la iglesia, narra que este Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo y que allí murió martirizado bajo el mandato del cruel emperador Nerón, que gobernó entre los años 54 a 68 después de Cristo. Y Pedro murió martirizado en el circo de la colina vaticana o en sus proximidades, y que fue sepultado a poca distancia del lugar de su martirio. Y la tradición dice que a principios del siglo IV, el emperador Constantino I el Grande mandó construir una gran basílica sobre su sepultura. La historia cuenta también que Tertuliano, un escritor cristiano del siglo II, menciona que, comillas, Pedro soportó una pasión como la de su Señor. También, hermanos, el texto apócrifo Hechos de Pedro, escrito en el siglo II, relata que Pedro murió crucificado cabeza abajo. Comillas, les suplicó a los verdugos, crucifíquenme así, con la cabeza hacia abajo, y no de otra manera, dice este texto apócrifo. Fue entonces, hermanos, bajo Nerón, este cruel emperador, que también mató a Pablo, lo mandó a decapitar, que Pedro cumplió la profecía dada por Jesús en Juan capítulo 29, versículos 18 al 19. Un escritor, Orígenes, dice en su comentario al libro del Génesis 3, que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir del mismo modo que Jesús. ¿Y tú, querido oyente, darías tu vida por Cristo? ¿Estoy yo realmente preparado espiritualmente para hacerlo? ¿Para dar mi vida por Cristo? ¿Estamos a la verdad
preparados psicológica y espiritualmente para entregar todo por el Señor? Vivimos bajo el poder de Dios y nuestro Dios nos ayudará a ser, igual que Pedro, un siervo para su gloria. Que Dios bendiga su palabra y que haga en nosotros como Él quiere que sea y que no sea de acuerdo a nuestra voluntad. Y si es necesario morir por la causa de Cristo, que así sea. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré,